Espero que estén bien. Me presento para los compañeros que no me conocen. Mi nombre es Javier Santana, soy instructor de la Regional Distrito Capital. Hago parte de la red ambiental, de la línea de gestión ambiental sectorial urbana, que es principalmente una de las líneas donde se desarrolla este programa de prevención y control ambiental, en el cual pues vamos a hablar sobre, o les voy a presentar los elementos que componen este programa tecnológico y cuál es la justificación puntual que conlleva el programa. Entonces, bueno, Dianita, quito un poco el rol acá para hacerte una pregunta. Finalmente, esta diapositiva Sí, inicial. ya hablé hoy con el ingeniero César Pedraza, él nos va a acompañar en el desarrollo de esta diapositiva. Entonces, pues para todos, rápidamente explicaría, me atrevo yo a comentarles, pues en este momento lo que hace el ingeniero Pedraza en su calidad de formador, de formadores de nuestro centro y de persona que es asesor metodológico y conoce muy bien el procedimiento de diseño, él explica acá cómo se obtiene un diseño curricular en la metodología SENA. Eso es para evitar un poquito ese ruido que se nos genera de qué competencias, de cuáles son los referentes que se toman, cómo es la información que se entrega desde lo que es diseño curricular. Entonces, si quieres avanzar, eh, y esto lo hace, ya me confirmó, lo haría el ingeniero Pedraza. Listo, perfecto. Entonces, voy a saltar estas dos diapositivas. Vamos a hablar del perfil de ingreso y de egreso del tecnólogo en prevención y control ambiental. Dentro del perfil de ingreso de este programa se tienen ciertos requisitos para que las personas que quieran acceder al título de tecnólogo en prevención y control ambiental pues puedan ingresar. Dentro de ello pues deben tener un conjunto de actitudes, aptitudes, intereses, destrezas, motivaciones y conocimientos que le permitan pues generar puntualmente su desarrollo o su buen desarrollo dentro del programa. Dentro de ellos tenemos, pues, lo primero, debe haber cursado el grado 11 para poder ingresar al programa tecnólogo. Eh, Debe también presentar una certificación académica como bachiller graduado. Haber cumplido los 16 años de edad, ese es un requisito importante, debido a que muchos de los elementos que se componen en las competencias lo requieren. Y pues realizar una prueba de conocimiento virtual, que es uno de los requisitos SENA, y una prueba actitudinal presencial, que esto nos permite a la institución poder hacer un proceso de selección transparente y pues que sea garante para que se le respeten todos los derechos a los aspirantes al programa. Entonces esos son los requisitos del perfil de ingreso. Ya una vez cursado todo el programa, dentro del perfil de egreso, el egresado tendrá unas habilidades que le permitirán el manejo integral de los impactos ambientales, la prevención de estos impactos ambientales directamente en la comunidad, en la sociedad, producto de los sectores productivos en los cuales se desarrolla y a los cuales está enfocado el programa, principalmente también generando a través de su conocimiento técnico diferentes mecanismos de solución o herramientas de solución, formulación de estrategias de solución a los problemas de contaminación asociadas, ya sea por la generación de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, la generación de vertimientos, ya bien sean domésticos o industriales, la generación de emisiones de gases contaminantes producto de los procesos de combustión o fuentes móviles o fuentes fijas, el tema de olores ofensivos y ruido, que es uno de los elementos claves y que se actualizan de acuerdo al programa anterior. Y esto pues de aplicación ya directa o en el área rural o en el área urbana, que esto principalmente está enfocado y apunta directamente a que las regiones, a las empresas que contraten este tipo de tecnólogos pues puedan asegurar el desarrollo sostenible. Por lo tanto, el egresado tendrá ciertas elementos que le permitirán pues lograr estas propuestas. Una de ellas es una formación integral por competencias, las cuales estas competencias técnicas están enfocadas principalmente a la solución de problemas ambientales. Le va a permitir también a través de otras diferentes estrategias o competencias claves y transversales un pensamiento crítico, perdón, propositivo y ético, porque dentro de la ética es uno de los elementos clave que se promulgan dentro de este programa de formación. También este egresado va a ser capaz de coordinar, supervisar actividades de prevención y control ambiental en cualquier organización, ya sea pública o privada. Eh, También le va a permitir contar con habilidades y conocimientos para poder verificar el cumplimiento de los requisitos legales, pues
La legalidad o el soporte legal es uno de los elementos claves dentro de este programa de formación y también generar habilidades para el muestreo y la caracterización de los parámetros ambientales, pues tiene un componente muy fuerte en temas de laboratorio que lo veremos más adelante en los detalles de cada una de las competencias. Y por último, una habilidad importante que son las habilidades comunicativas que va a tener este tecnólogo, que le va a permitir generar sensibilización a comunidades, bien sea rurales o urbanas o empresariales, mediante acciones de promotoría ambiental. Son algunos de los elementos, son los elementos que va a tener el egresado dentro de su perfil. Las ocupaciones que van a poder ocupar los egresados de este programa son como asistente ambiental, coordinador ambiental, inspector ambiental, técnico en control ambiental o técnico ambiental. Como ustedes pueden observar en las fotografías, son algunas de las ocupaciones que ya viene generando el tecnólogo en control ambiental. Sin embargo, como esta es una actualización, es un programa nuevo que lo que quiere darle es un giro de 360 grados a prevención, a control ambiental, pues viene dado para estos elementos. Información del programa. La denominación del programa será Tecnología en Prevención y Control Ambiental. El título que recibirán los egresados será el Tecnólogo en Prevención y Control Ambiental, con un nivel de formación de tecnólogo, como su nombre lo indica. Este programa va a tener una duración de 27 meses, con un total de 83 créditos y va a ser en modalidad presencial. Este programa tiene toda una trazabilidad a lo largo de la institución para generar una apropiación directa. Dentro de lo primero viene dado directamente o se concibió directamente desde la red ambiental, la cual a través y en trabajo de la mano con las mesas sectoriales y las normas de competencia laboral, se consultó al sector productivo para identificar cuáles eran esas necesidades puntuales que tenía el sector productivo frente frente a la situación ambiental. Y por lo tanto, todos estos elementos se filtraron a través de la red de conocimiento, la red ambiental, y a partir de acá es que se aplicaron los procedimientos de diseño y desarrollo curricular que cumplieron con todos los procesos de validación. Una vez realizado todo este proceso de diseño y desarrollo, el SENA, a partir de la resolución 2253 del 2019, genera la aprobación del programa para una aprobación interna para que esto pueda ser o pueda iniciar el trámite de registro calificado, nuevamente pues con la duración y pues con el sistema de créditos que actualmente estamos manejando. Dentro de la denominación, la tecnología en prevención y control ambiental tiene unos elementos exteriores que están incidiendo directamente el por qué se llama prevención y control ambiental. Lo primero va de acuerdo a una coherencia con la naturaleza del SENA, de acuerdo al decreto 1330, bueno, una coherencia del SENA y que viene enmarcado en el decreto 1330 del 2019. También porque los contenidos curriculares están enfocados a la prevención y control de impactos ambientales, como lo veremos más adelante. Las competencias están enfocadas principalmente en el PHVA, en la cual se inicia principalmente en todas las competencias en una fase de diagnóstico para poder identificar cuáles son las oportunidades de mejora y a través de estas lograr la prevención de los impactos ambientales, porque se entiende, y esto ha sido una conversación que se tuvo con los sectores productivos, que la prevención es mucho más eficiente, hablándolo en términos de recursos físicos, personal y financieros, y en temas ambientales, obviamente, es mejor prevenir que pues realmente controlar los impactos ambientales, pero finalmente todos los procesos productivos no van a poder prevenir estos impactos ambientales, tanto el otro enfoque de las competencias es directamente al control. Entonces, esa es una de los elementos claves que tenemos que tener en cuenta del por qué lo denominamos prevención y control ambiental. Como lo mencionaba, entonces lo identifican y lo expresan a través de la norma 2223, técnicos en prevención y control ambiental, que de hecho es una de las bases de la competencia y fue base para poder establecer los diseños curriculares que se sustentaron para este tecnólogo. La clasificación Cine 5 por estar basado en un componente práctico. Este componente práctico se basa principalmente en ocupaciones específicas y que está orientado a la solución de las necesidades que tiene actualmente el sector productivo y que, como lo mencionaba anteriormente, va directamente enlazado con las mesas sectoriales y esto nos permite identificar que ellos necesitan prevenir sus impactos ambientales y pues los que no, pues controlarlos. Además que vienen marcados en unas políticas que más adelante hablaremos y también
porque viene dado de acuerdo a o es coherente con la guía de diseño curricular del SENA, pues todo este proceso de diseño curricular para poder concebir este tecnólogo pasó por todas las revisiones, tanto de técnicos como de pedagogos y tanto internas como externas. Dentro de la justificación en el contexto nacional y de hecho pues un contexto internacional, lo primero que nosotros tenemos que revisar o el que viene sustentado directamente este tecnólogo son todos los convenios internacionales que ha firmado Colombia. Uno de ellos es el COP21, en el cual pues se firmaron los objetivos de desarrollo sostenible para cumplir en el 2030 y en el cual Colombia se compromete en unos objetivos y unas metas ambientales para reducir sus impactos ambientales, sus emisiones de gases de efecto invernadero y asegurar el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, a los cuales apunta este tecnólogo también. Obviamente marcos generales de referencia, la Cumbre de la Tierra que firmó Colombia y a través de la Ley 99 del 93 se estableció el desarrollo sostenible para Colombia y hace necesario y obligatorio que todos empecemos a propender porque eso se desarrolle. Y las alianzas de crecimiento verde que pues generaron la política de crecimiento verde y el COMPES de crecimiento verde que más adelante hablaremos. Como lo mencionaba, también otro marco que justifica este programa es el artículo 79 y 80 de la Constitución Política de Colombia del 91, mediante el cual se habla de que todos tenemos derecho a un ambiente sano y que gracias a las competencias de este tecnólogo se busca generar con personal capacitado y coherente que logre ese desarrollo, que logre asegurar pues que todos los sectores productivos del país se engloben en este elemento para que puedan asegurar esos derechos pues, que están establecidos en la Carta Magna de la Constitución. Otro también, como lo mencionaba, el SINA, la construcción del Sistema Nacional Ambiental y pues todos los marcos legales que han venido emitiendo todas las autoridades ambientales en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y que viene siendo ejecutado por las autoridades ambientales y soportado directamente por los 5 institutos de investigación que hacen parte del SINA. Además, porque el SENA hace parte también del SINA y por lo tanto es coherente con este proceso. Dentro de los planes nacionales de desarrollo son otro elemento clave dentro de la justificación para este programa. El primero, que viene dado en la presidencia del 2014-2018, que es Todos por un Nuevo País, donde se estableció la política de crecimiento verde, y el plan 1822, que es el Pacto por Colombia, el Pacto por la Equidad, que lo que busca es darle una mayor relevancia a los temas ambientales y en el cual se soporta directamente el COMPES de crecimiento verde, la política de crecimiento verde, que hoy en día está generando un marco normativo interesante para el país y el cual está enfocado principalmente a prevenir los impactos ambientales. Uno de ellos es la política nacional o la estrategia nacional de economía circular, que lo que busca principalmente es reducir y prevenir esos impactos ambientales que se vienen generando y los que no, pues se controlen directamente. La política de producción y consumo sostenible también hace parte de este marco en el cual se comprende este programa y la estrategia nacional, pues como lo mencionaba, de economía circular son algunos de los elementos clave que tenemos que tener en cuenta dentro del marco legal y que justifica este programa. Dentro del contexto regional y local, aquí tenemos algunos factores que influyen en la productividad del país y que de hecho hacen parte de los elementos que se tienen que tener en cuenta pues para que este tecnólogo tenga una justificación real. Aquí tenemos 5 elementos claves. Lo primero es la disminución de los costos operativos. Con la implementación de toda la legalidad ambiental, muchas de las empresas se han visto abordadas por diferentes estrategias para mitigar y controlar sus impactos ambientales. Por lo tanto, desde la prevención ambiental es una de las estrategias que se establece tanto en la política de crecimiento verde como en la política de producción y consumo sostenible, que la prevención de impactos ambientales es uno de los elementos clave para disminuir los costos operativos. También porque permite, a través de la mejora de los procesos organizacionales, que es uno de los 5 aspectos, también favorece esta herramienta para mitigar los impactos ambientales. Las metodologías y programas de mejora continua son algunos de los elementos a nivel local y regional que se vienen manejando para mitigar los impactos ambientales, reducir los costos operativos y optimizar la eficiencia organizacional, mejorar la eficiencia en el recurso humano y la capacitación. Una de las competencias claves de prevención y control ambiental es la promotoría ambiental, como se había mencionado inicialmente. Y estos elementos permiten
que el nivel tecnólogo, los egresados de este tecnólogo, pues puedan tener una capacidad o unas habilidades comunicativas importantes para poder transferir estos conocimientos y lograr un mayor impacto en las sociedades. Y lo siguiente es la mejora en los procesos de la línea productiva, puesto que, como lo he mencionado, este tecnólogo puede empezar a identificar todos los elementos. Por lo tanto, desde la prevención y el control se pueden mejorar los procesos de la línea productiva, optimizar costos y asegurar una asertividad muy fuerte. En el contexto empresarial, el 71% de los sectores que demandan ambientales o profesionales en el área ambiental son el sector del petróleo, el sector de minas y canteras. Esto nos da una mayor relevancia de acuerdo a que los datos del DANE generados en 2020 indican que el Producto Interno Bruto generado por Colombia, el 50% viene basado directamente en actividades minero-extractivas. Por lo tanto, es un sector que se demanda altamente en nuestro país. Sin embargo, la diversificación de la economía permite también que otros sectores estén requiriendo este tipo de tecnólogos porque su crecimiento y sus interacciones con los ecosistemas y con los elementos del ambiente pues están generando impactos ambientales de características negativas. Entre ellos también tenemos las industrias manufactureras, electricidad, gas, todo el sector servicios, construcción, que es un elemento que hoy en día con el tema de reactivación económica y demás están generando un requerimiento importante de este tipo de tecnólogos, ya sea para la gestión de licencias ambientales o inclusive para temas como la disposición de RCD, residuos de demolición y construcción. También otro sector importante que está demandando nuestros tecnólogos en áreas ambientales es el sector comercio, restaurantes y hoteles, puesto que ellos también generan bastantes impactos ambientales. Sin embargo, casi que todos los sectores productivos demandan este tipo de tecnólogos, puesto que es un área transversal que aplica pues absolutamente a todos los procesos. Cualquier actividad económica que tenga interacción con los elementos del ambiente va a requerir este tipo de tecnólogos. Esta es una de las justificaciones también del por qué en el área se requieren este tipo de tecnólogos. Aproximadamente entre el año 2010 y 2016 se ha tenido un total de matriculados en programas tecnólogos y profesionales en áreas ambientales de más de 4.453.000, lo que es una fuerza laboral bastante importante, y de las cuales, de ese valor total, el 57.60% del total de esos egresados en áreas ambientales son del SENA. Por lo tanto, el sector productivo con estas cifras está confiando mucho en el SENA y la capacidad tecnológica que puede llegar a tener la institución para poder suplir las necesidades que tienen las personas. Un elemento clave a nivel local y regional son programas similares que se ofertan también, que dan coherencia puntual al programa que se quiere acceder a registro calificado. Una de ellas es la Universidad Francisco José de Caldas, la Universidad Distrital. Ellos tienen un tecnólogo en gestión ambiental y servicios públicos, también tienen el tecnólogo en saneamiento ambiental. La Universidad Manuela Beltrán cuenta con la tecnología en desarrollo ambiental. La Universidad de Ciencias Aplicadas UTCA, Ambientales UTCA, cuenta con la tecnología en análisis ambientales. El Colegio Mayor de Cundinamarca cuenta con la tecnología en gestión ambiental. Como ustedes se pueden dar cuenta, el sector educativo, el sector también tiene una oferta directamente de estos tipos de tecnólogos a raíz de la necesidad que tiene fuerte el sector productivo y que día a día nos demandan mucho más pues este tema de profesionales en estas áreas. Dentro de las fortalezas del programa, este programa pues tiene una alta pertinencia según las políticas de Estado, como ya lo he mencionado, y de las tendencias del sector productivo, y más aún que vienen unas políticas muy fuertes de economía circular, cero empaques y demás, que permiten que el programa pues sea coherente y responda a las necesidades del sector productivo, posibilidad de vincularlos con contratos de aprendizaje. Como es bien sabido, el SENA, uno de los requisitos es el contrato de aprendizaje. Por lo tanto, este tema sí es demandado por los empresarios, y teniendo este convenio o esta herramienta que son los contratos de aprendizaje, pues permite que los sectores productivos adquieran este tipo de tecnólogos, los formen, terminen su formación en las empresas y pues generen personal ya con experiencia y con conocimientos técnicos del ser y el saber hacer, importantes pues para su proceso. Otro elemento clave es que este tecnólogo
va a estar manejando tecnologías que están actualizadas de acuerdo al programa de formación, son tecnologías de punta, de acuerdo a las necesidades de lo que va el sector productivo y lo que nos va llevando pues la tecnología actualmente, como es el Internet de las cosas y demás. Cobertura en regiones donde la variable ambiental es crítica. Una de las ventajas que tenemos como institución es que si bien ahora el programa ya es demandado por el sector, o sea, si bien ahora el programa va a ser demandado por el sector productivo y tiene una coherencia con políticas internacionales, otra gran ventaja que tiene este programa, de acuerdo a la misma naturaleza SENA, es que podemos llegar a cualquier región para poder, pues, dar una trazabilidad puntual a estas necesidades y pues que se atienda esa variable ambiental, que es una necesidad muy fuerte que tienen muchas regiones. Para poder dar respuesta a todo lo que se mencionó anteriormente, el SENA o el programa de formación tiene algunos elementos que son las competencias claves, las competencias transversales y las competencias específicas, y todo esto sumado va a permitir, junto con una etapa productiva, mejorar todo el proceso. Esas competencias claves son las indispensables y están dentro del diseño para que el aprendiz pueda desarrollar su parte social, tener un desarrollo social que le va a permitir tener unas habilidades de lectura, escritura, matemáticas, comunicación verbal, y un elemento importante es la lengua inglesa, una segunda lengua que permita que los profesionales que cursen o que sean egresados de este programa pues tengan unas habilidades en otros idiomas que hoy en día es supremamente necesario, además porque muchas de las políticas internacionales vienen en otro idioma, entonces es un elemento clave y es una habilidad importante darle a este tecnólogo que lo va a tener en cuenta. Igual vamos a entrar un poco más adelante en detalle en esto. Y unas competencias transversales, como lo habíamos mencionado, van enfocadas al ser, en el cual pues se van a hablar temas de dimensión de la vida, porque no es solamente darle unas competencias técnicas a la persona, sino también hay que enseñarle a ser o darle una formación en el ser para que pueda atender realmente con coherencia y ética todas las necesidades que tiene el sector productivo y que no realmente utilice ese conocimiento pues de una manera un poco, llamémoslo, deshumanizada. Y finalmente pues tenemos unas competencias técnicas que son todas, como su nombre lo indica, esas específicas que le van a dar todo el soporte técnico para que él pueda analizar, interpretar y dar oportunidades de mejora a las necesidades del sector productivo. Finalmente, pues con su etapa productiva, en donde ya una vez visto todos estos elementos del ser y el saber hacer, pues las pueda aplicar directamente en las empresas para que genere desarrollo sostenible en ellas y empiece a practicar todos sus elementos. Dentro de las competencias técnicas específicas de este programa vamos a describirlas a continuación. La primera es la de gestionar el manejo de residuos sólidos según especificaciones técnicas y normativa legal. Esta competencia, como su nombre lo indica, se enfoca principalmente en la gestión integral de los residuos, tanto peligrosos como no peligrosos que se generan en el sector productivo, pero también hablando de gestión integral, también se enfoca principalmente no solo en el control o al final del tubo, como lo llamamos en ambiental, sino también teniendo en cuenta un diagnóstico general para evitar su prevención y aplicar oportunidades de mejora, bien sea de producción limpia o economía circular. Otra competencia súper importante que va a tener este tecnólogo es el tema de controlar las emisiones resultantes por procesos y operaciones productivas. Esto viene enmarcado también de acuerdo a las estadísticas que arrojan los ministerios de salud, en donde por causa de contaminación atmosférica, más de 500.000 niños han muerto en solo 2019. Por lo tanto, la pertinencia de esta competencia es súper importante para los tecnólogos, puesto que pueden llegar a cualquier sector que genere emisiones, bien sea por fuentes fijas o fuentes móviles, por ruido o por olores, y que estén afectando a la comunidad o al medio ambiente o inclusive afectando también la misma economía. Por lo tanto, a través de esta competencia se van a ver todos los elementos técnicos para que puedan ser los diagnósticos, puedan establecer mecanismos de prevención de la contaminación y mecanismos de control que cumplan y den respuesta pues a toda la legislación emitida directamente por las autoridades ambientales. Otro elemento clave que nosotros vemos dentro de las competencias técnicas del tecnólogo está controlar los vertimientos resultantes de procesos y operaciones productivas de acuerdo con la normativa ambiental establecida. Esto es importante y hoy más que estamos
en pro de la actualización de la legislación ambiental en vertimientos y que estamos manejando actualmente la resolución 0631 del 2015, en donde todos los parámetros físico, químicos y microbiológicos que contiene esa normatividad se volvieron mucho más restrictivos para asegurar el cumplimiento de los objetivos ambientales regionales de descontaminar los principales ríos, lo cual es una fuente súper importante pues, a nivel nacional para poder establecer estrategias para reducir la contaminación, hacer un uso eficiente del agua, recircular tal vez el agua, bueno, aplicar estrategias de producción limpia directamente en el agua, con lo cual pues esta competencia le permite al tecnólogo poder hacer diferentes tipos de elementos o técnicas que favorezcan esa prevención. Otra competencia importante es la de obtener muestras representativas según los protocolos y técnicas de análisis físico-químico. Estas muestras van directamente a tres componentes clave: agua y suelo, que son los elementos que se vieron anteriormente y las cuales se soportan para generar un diagnóstico que sea relevante y coherente de acuerdo a las necesidades del sector productivo. Y es aquí en donde empezamos a darnos cuenta que este tecnólogo tiene un componente muy fuerte en temas de laboratorio, análisis de muestras ya reales en laboratorio y no solo el análisis, perdón, sino también la interpretación de toda esta información para que con base en la ciencia y la tecnología se puedan hacer diagnósticos que sirvan de soporte para generar estrategias de prevención y control ambiental. A esto se soporta la competencia de valorar muestras, mientras en una estamos tomando todas las muestras de acuerdo a las normas técnicas, que para los tres componentes agua, aire y suelo tenemos normas técnicas que están establecidas directamente por el gobierno nacional o por las entidades normativas, y valorar muestras ya nos permite hacer un intercambio, un análisis y una interpretación de toda la información. Por otro lado, uno de los elementos clave que debe tener este tecnólogo es la capacidad de llegar directamente a las comunidades para generar educación ambiental, transferir conocimientos, y una de las necesidades puntuales que generaban los sectores productivos era tener un personal idóneo, capacitado y con habilidades de lectoescritura y verbales para poder comunicar diferentes tipos de información acertada en temas ambientales y poder trabajar directamente con las comunidades, con lo cual esta competencia también da respuesta a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por eso esta competencia se llama coordinar campaña ambiental según la estrategia de promotoría. A través de ella, pues vamos a generar promotoría ambiental, o los egresados podrán generar promotoría ambiental, teniendo en cuenta una base normativa muy fuerte, pero principalmente para generar campañas ambientales, ya bien sea en sector público o sector privado. La última competencia que es clave dentro de este proceso es la de evaluar el cumplimiento ambiental de acuerdo a normativa. Esta competencia, como su nombre lo indica, se encarga de formar al tecnólogo en competencias importantes y claves que le permitan a él hacer un diagnóstico de cuáles son los requisitos legales aplicables al sector productivo y a través de él generar diferentes herramientas o mecanismos o estrategias que le permitan evaluar si realmente se está cumpliendo y, si no, identificar o establecer estrategias para llegar a ese cumplimiento. Como lo podemos ver, una de las mayores necesidades que tienen los sectores productivos es poder cumplir la legislación, y en temas ambientales la legislación ambiental es un tema que realmente, ya sea por parte legal, legislación o marco normativo de toda esa cantidad de normas que tienen, y que las empresas están deseosas de poder cumplir con todos esos requisitos básicos, puesto que hoy en día inclusive las mismas certificaciones que hacen parte de la normativa exigen que uno de los elementos básicos que debe cumplir una empresa es la ley. Por eso, a través de esta competencia se le van a dar habilidades a los egresados para que puedan, o a los aprendices, para que puedan hacer estos diagnósticos generales de ver cómo están cumpliendo en la parte legal y evaluar realmente también con las interacciones que tiene el sector productivo y el ambiente si se están generando algunos impactos ambientales, y esto va de acuerdo a la legislación. Dentro de las competencias claves del programa de formación y transversales, pues tenemos 5 competencias puntuales, 5 claves. Cada competencia está compuesta de un solo crédito, y el objetivo de estas competencias claves está en principalmente fortalecer las habilidades básicas para el trabajo
y principalmente están enfocadas a las necesidades técnicas. Entonces, estas competencias claves son un soporte que permite que las competencias técnicas se desarrollen con mayor agilidad, mayor practicidad para nuestros aprendices y que tal vez algunos elementos clave que puedan tener falencias en nuestros aprendices, sabemos que tenemos una gama muy amplia de interesados en estos programas, pues puedan fortalecerse. Por otro lado, como les mencionaba, uno de los elementos clave que tenemos como institución y como programa es adquirir habilidades en el ser, no solo es en el saber, sino también en el ser. Y es aquí en donde a través de las competencias transversales, que son 7 competencias, cada una de un crédito, pues busca principalmente también fortalecer esas necesidades o esas habilidades básicas que tenga la persona de comunicación, legales, de trabajo y demás, para que puedan integrarse todas, trabajar como un reloj y pues sacar el mejor profesional que se pueda dentro del proceso. En ese sentido, dentro de las competencias específicas, se va a tener un total de 2.208 horas para un total de 46 créditos, un total de competencias transversales de 336 horas para un total de 7 créditos. De claves vamos a tener 576 horas para un total de 12 créditos. La etapa productiva va a constar de 864 horas que conllevan a 18 créditos para un total de horas totales del programa de tecnólogo en prevención ambiental de 3.984 horas para un total de 83 créditos. Muchas gracias. Y me acabo de dar cuenta de algo. ¿Qué te pasó, Javier? Bueno, en la presentación, pero menos mal me di cuenta acá. bueno, entonces, en orden de lo que nos hemos planteado, voy a darle la palabra al doctor Germán Castañeda para preguntas. Yo también tengo aquí muchas preguntas, Javi. Entonces, doctor Germán, escuchamos. Sin piedad. Gracias, Dianita. Gracias, Javier. No, a mí en general me gustó la presentación. No sé, es que a veces le cuesta a uno trabajo deslindarse lo que ya conoce y como uno lo ha pensado y toda la cosa, pero bueno. Pero digamos que voy con cositas más de forma. Supongo que en la primera, segunda diapositiva, cuando dijiste lo de crístico, era crítico, pero si lo es crístico y vamos a dar formación crística, me parece muy bien. También dice formación íntegra, formación íntegra, supongo que es integral, pero si lo que quiere decir es íntegra, entonces palabra esdrújula. Por ahí también en la diapositiva donde habla de las empresas y ese tipo de cosas, ahí creo que se le fue un más, pero dice más con más y no logro entender qué significa más con más. Esa, la de las bolitas, la de atrás, la anterior. No, la anterior, no la que sigue, sino la anterior. Esa, quieto ahí. Dice sectores más con más inversión extranjera. Ah, sí, señor. Bueno, y por ahí digamos que hay algunas cositas, pero bueno, eso es de revisar el tema. Mire, acuérdense que yo voy a hacer hoy aquí de par, y el par normalmente no tiene un buen contexto del SENA y se le ocurren preguntas y estaba yo tratando de pensar como par. Pero se me ocurren dos cositas. Claramente cuando tú hablas de las otras instituciones de educación superior que hacen también formación en temas análogos, hay unos programas que por lo menos por la taxonomía deberían ser muy similares. A uno como par le interesa es cuál es el elemento diferenciador para que no sea competencia de los otros. Y creo que está explicado, ¿no? Pero como parte le podría, perdón, ocurrir que normalmente las universidades que hacen formación tecnológica lo enfocan muy fuerte en lo teórico, o sea, les dan mucha teoría, a diferencia nuestra, que nuestro énfasis va mucho más a la práctica a la luz de la norma de competencia laboral que estemos desarrollando. En ese sentido, cuando uno mira
las competencias que va a adquirir este profesional para lo que va a servir, ¿cierto? Y uno mira el contenido de las normas de competencia laboral que se implementan en ese programa, yo podría suponer que eso requiere una formación básica importante, ¿sí? O sea, una formación conceptual, teórica importante. Además de la parte aplicada, pues es muy importante la parte teórica por el tipo de formación. Y entonces yo como par diría, explíqueme qué tanta teoría ven los aprendices del SENA que les permitan soportar eso que se evidencia con el desarrollo de la norma de competencia laboral, a diferencia de lo que hacen las universidades, o sea, cómo hacen para manejar este tipo de cosas. En ese sentido, en la presentación y en el documento, en la página 17, o sea, arrancando, dicen que, hablando de la ocupación, en la 22-23, que es en técnico en, y luego en las diapositivas dice que también, digamos, que el aprendiz está habilitado para técnico. Bien, si uno parte de la premisa de que técnico tiene una diferencia importante con el tecnólogo, porque exactamente ahí dice perfil del egresado, de técnico ambiental y de técnico en control ambiental. Pero este es un programa de tecnólogo y además lo fundamentan ustedes en una ocupación que es técnico en. Eso querría decir que es lo mismo técnico que tecnólogo, porque parten de una ocupación que tiene la denominación de técnico. Dicen ustedes que el perfil del egresado es de técnico, pero yo tenía entendido que hay una distancia muy grande entre lo que es un técnico y un tecnólogo. ¿Cómo me podrían explicar esto? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Bueno, a ver. Dale, Javier, lo que piensas, que yo te tengo aquí el salvavidas, pero te lo boto ahorita. Ok, perfecto, Anita. Bueno, menos mal. Bueno, sí, la La diferencia puntual. pretenciosa salvavidas, yo salvadora. Lo siento. Ok, perfecto. Bueno, principalmente, si bien se sustenta en unas competencias técnicas, este programa es lo técnico porque tiene un componente práctico y de ejecución muy fuerte dentro del sector productivo. Sin embargo, o en el desarrollo de su actividad. Sin embargo, se desarrolla el técnico perdón, se diferencia del técnico porque aparte de generar actividades del hacer, que son claves para un tecnólogo, también tiene actividades de planeación y de coordinación que son esenciales para poder desarrollar todas las actividades de prevención y control ambiental. Estas actividades de coordinación vienen desarrolladas directamente a lo largo de las competencias y que se pueden evidenciar en los resultados de aprendizaje de cada una de las competencias, en donde pues se relacionan elementos técnicos como recolección de muestras, interpretación de valoración de muestras, em, interpretación perdón, generación de informes, pero también se relacionan elementos como generación de diagnósticos, generación de planes de acción, interpretación de datos, interpretación de requisitos normativos. Esos son los elementos clave que diferencian al técnico o un técnico en estos elementos ambientales a este tecnólogo en prevención y control ambiental. La fase de interpretación, diagnóstico y de generación de estrategias. Yo te respondería, eso para mí es claro, pero eh, mi pregunta es, ¿por qué partimos de una norma, de una ocupación que está definida como técnico? No hay más y nos tenemos que agarrar de esa, que en mi entender, acuérdense que los pares todos vienen de la universidad, en mi entender, técnico tiene una distancia conceptual que no es solamente en el hacer, como acabas de decir, no, el técnico de hecho es en el hacer. Yo sí creo que interpretas bien cuando dice que además tiene otras competencias de dirigir, coordinar, de planificar, esas sí no son competencias del técnico, pero digamos que subyace la inquietud mía de por qué partimos de una norma
ocupacional que es de técnico, y en el perfil del egresado habla de técnico ambiental, técnico en control ambiental, ¿sí? Y yo tengo entendido que en el SENA hay formación técnica y formación tecnológica, y entonces no vería por qué estamos formando una persona que su perfil de egreso es un técnico y no lo preparan en un técnico y lo están formando dentro del tecnólogo. Insisto, ¿tendrá alguna relevancia el hecho de la estructura teórica que debería tener un tecnólogo? Porque si en el SENA se dedican mucho a la parte práctica, pero no son redundantes o le hacen un esfuerzo en la fundamentación teórica, pues evidentemente el perfil de salida es muy técnico. El tecnólogo implica algo más, de hecho por eso forma parte de la educación superior, que implica algunas de las componentes que vos ya decías, y por eso pueden ser asistentes, coordinadores, inspectores ambientales, pero eso requiere una fundamentación teórica muy fuerte. ¿Tiene algo que ver con esto que estoy diciendo o para ti es independiente? Sí, no, yo ya te comprendí la pregunta, pero pues la verdad es que no sabría cómo responderte de manera puntual ahí. ¿Por qué está basado en esa técnica? Bueno, entonces esperemos que le damos paso a Joanita. Y hay otra cosa que me llamó la atención, pero muchas de las cosas que a mí me resultan llamando la atención son por la cantidad de... Bueno, creo que hoy todos nos las pasamos en conferencias, en webinars, en foros y en mil cosas. Y adicionalmente a mí me toca atender reuniones de gobierno que son muy hartas, pero sí, digamos, entonces me quedo con muchos ruidos que no sé ni si necesariamente llegarán al ministerio o parten del ministerio. Pero tú argumentabas muy bien el tema del inglés, la competencia de inglés. Y el inglés sigue siendo en el país la grande falencia, es uno de los países en Latinoamérica donde claramente hay una falencia en un segundo idioma, y lo que demuestran todos los estudios pedagógicos es que en ese número de horas que ustedes imparten de formación en inglés o en una segunda lengua, pues eso no genera unos atributos para que realmente yo comprenda, más allá de que pueda entender, por supuesto, y entonces hablar para que yo comprenda una segunda lengua. Con ese número de horas, lo que uno ha visto en muchas universidades y seguramente en el SENA es que incluso se hablan de un inglés técnico, y el inglés técnico lo interpretan como utilizar palabras, o sea, su vocabulario que tenga que ver con temas ambientales. Árbol, río, casa, equilibrio, qué sé yo, cosas de ese estilo. Y inglés técnico implica no conocer el vocabulario, sino de nuevo insisto en el tema de comprensión, y me preocupa que hablemos de una segunda lengua cuando tiene una muy poca número de horas en el tema de inglés. ¿Hay alguna estrategia para que ustedes superen esto? Y dos, en el mundo de hoy, y dado por la situación particular de la pandemia, se habla muy fuerte de las competencias socioemocionales. El tema de las competencias socioemocionales, hay una mesa en Colombia o en Latinoamérica, que son las mesas de competencias transversales y socioemocionales que se manejan en el mundo, pero recientemente las organizaciones como ONU, las Naciones Unidas en general, mismas organizaciones económicas, la CEPAL y por supuesto se ha pronunciado la OIT, el mundo del trabajo ha cambiado dramáticamente. Y déjame colocártelo en un ejemplo muy sencillo. Hoy en día, el pequeño hogar, porque la mayoría en Colombia de los hogares promedio, sus apartamentos con certeza no superan los 80 metros cuadrados, ¿sí? La gran mayoría se concentran que en esos 80 metros cuadrados es ahora la oficina del papá, la oficina de la mamá, el colegio del niño mayor, el colegio del niño de la mitad, el jardín del niño pequeño, además
de ser el ambiente laboral y el ambiente educativo, es el ambiente familiar, y a eso súmele que se convierte en el ambiente social, donde a través de una pantalla eventualmente se ven con la familia o los amigos, y todo eso genera unas tensiones muy fuertes, a más de las tecnológicas que cada vez implican una demanda de competencias tecnológicas y además tener una capacidad de buen internet, genera unas tensiones muy fuertes que en el mundo lo que ha venido demostrando es un aumento de suicidios, un aumento de la drogadicción, del alcoholismo, de la violencia intrafamiliar, ese tipo de cosas. Esa realidad no se nos acaba ni en uno, ni en 2 años muy seguramente, ¿no? Cada vez más, y sobre todo con este segundo rebrote, es claro para la humanidad de que esos cambios llegan fuertemente, y lo que uno ya empieza a ver es que las grandes multinacionales, muchas de las grandes empresas, se dieron cuenta que el trabajador puede estar en la casa y no necesitan pagar por una oficina. Entonces, grandes multinacionales están entregando sus pisos en el mundo, y los contratos de trabajo es: usted trabaja en la casa, me entrega un producto, y casi que se están convirtiendo en freelance y están convirtiendo toda esta reconversión. Eso implica que se haya hecho un llamado importante, no solamente para que se trabajen las competencias socioemocionales de los niños y los jóvenes, pero también de los jóvenes adultos, como son las personas que ustedes están formando. Y por supuesto, muchos de ustedes, los profesores, los instructores, pues están en esa realidad. ¿Cómo han analizado ustedes como institución, y a la luz de un programa que empiezan a ofertar, que tiene un fuerte componente, a mi entender, de presencialidad por el tema de los laboratorios y este tipo de cosas, pero que indudablemente cambia el escenario y el espectro? Y fíjate que estoy hablando del tema individual, porque hablaste de competencias del ser, pero también estoy hablando del tema empresarial, porque viene muy rápidamente una reconversión de las realidades y las lógicas de las empresas, no en el sector productivo seguramente como el que apunta este programa por cómo está enfocado, pero han previsto algunos cambios, y sobre la marcha están viendo estrategias de cómo adecuarse a estas nuevas realidades. Ok, bueno, gracias, doctor Grisman, por las preguntas. Frente a la primera, en una estrategia de bilingüismo, ¿qué estrategia de bilingüismo tenemos pues para asegurar exactamente un bilingüismo dentro de nuestros aprendices? Lo primero, actualmente el SENA cuenta ya con instructores que están dedicados netamente al bilingüismo. Esto permite que se tengan instructores que estén dedicados y que tengan todas las fortalezas técnicas, tanto técnicas como pedagógicas, para poder transferir adecuadamente este conocimiento. Esa estrategia de bilingüismo que tiene el SENA pues está soportada en esos profesionales. Otra herramienta clave que se tiene para asegurar este proceso es que los instructores se encuentran en un proceso de capacitación. La Escuela Nacional de Instructores, a lo largo de su formación, lo que está buscando es generar cursos y actualizaciones para los instructores, para que todos logremos el bilingüismo y que podamos empezar a aplicar el bilingüismo dentro de toda la ejecución de la formación. Otra estrategia, y una de las generales que se vienen manejando, es que la estrategia de bilingüismo no sea netamente, por ejemplo, aprender el verbo to be o los pronombres personales, sino que sea un inglés técnico y que sea práctico para todos los aprendices, como tú lo mencionabas, y es que a través del desarrollo de las competencias técnicas quede implícito también el bilingüismo. Ejemplo, si por ejemplo estamos en la competencia de controlar emisiones, las normas técnicas, los trabajos o alguna otra exposición se haga en un segundo idioma, todo esto pues soportado bien sea o por el instructor técnico, si es bilingüe, y si no es bilingüe, que esté soportado directamente por el instructor que sí es bilingüe, y que entre los dos se permita hacer la evaluación de estos dos elementos. Mientras uno se evalúa lengua inglesa, la otra persona está evaluando la parte técnica, y esto permite hacer una estrategia que complementa pues el bilingüismo en todo el proceso. O sea, se le está exigiendo no solo lo técnico y lo técnico por un lado y el bilingüismo por otro lado, como si fueran dos ramas del conocimiento aparte, sino es una forma de integrar ese conocimiento para que se maneje pues todos los procesos. Y para esto pues se soporta y se contratan diferentes instructores de bilingüismo, lo cual pues también se soporta en los soportes de contratos que más adelante se expondrán. Por otro lado,
para el tema de las competencias del SER, el SENA sí viene analizando esta situación. Esto se soporta directamente en una oficina de bienestar al aprendiz, en la cual los aprendices tienen completo acceso a toda esta información, a este grupo de profesionales que, como su nombre lo indican, están propendiendo y generando diferentes herramientas y estrategias para asegurar el bienestar de nuestros aprendices. Ahora bien, teniendo en cuenta la actualización que nos viene con el COVID-19, este tipo de estrategias, encuestas, comunicaciones permanentes con los estudiantes, con nuestros aprendices, para ver cómo se están desenvolviendo en este ámbito, pues en esta nueva realidad, cómo les ha llevado este proceso. También, pues viene dado directamente por la Oficina de Bienestar de Aprendices, que más adelante dentro del proceso de la explicación del centro se explicará cuáles son todos esos procesos. Pero esto también viene soportado por el departamento de etapa productiva o las personas que hacen parte del equipo de etapa productiva, quienes constantemente están retroalimentando todo el desempeño que están teniendo nuestros aprendices en el sector productivo para identificar cuáles son esas oportunidades de mejora y que estas ramas, tanto la técnica de instructores como la de bienestar de aprendices y de etapa productiva, estén trabajando de la mano para generar diferentes estrategias que nos lleven a responder a la nueva normalidad que estamos teniendo hoy en día y que nos está llevando, por ejemplo, a identificar que muchos de nuestros aprendices no, por ejemplo, no cuentan con conectividad a Internet o no cuentan con los diferentes medios para poder generar la educación, pero para eso se está haciendo una retroalimentación constante a partir de estos tres componentes que más adelante se explicarán con detalle y que a hoy en día se han generado diferentes estrategias para poder para poder hacer llegar la formación a todas las partes del país. Y pues finalmente una de nuestras ventajas como institución técnica y como SENA es que a pesar de todas las dificultades que pueda tener el territorio a nivel nacional, siempre vemos la forma de hacer llegar la formación y es por eso que nuestro centro de formación, que está sustentado en más de 117 centros de formación, tiene formación inclusive hasta en sectores tan remotos como el Guainía. Entonces, esa es la forma como se está haciendo una retroalimentación constante y esa es la estrategia que actualmente se está manejando para poder dar respuesta a todas las necesidades actuales que tienen nuestros chicos. Y pues darle un soporte desde el SER a cada uno de ellos. Javi, cuando dices que más adelante es que hay más presentaciones o más adelante en qué momento es que van a Sí, hablar sí. Cuando se muestran las condiciones institucionales. en condiciones institucionales. Bueno, entonces cierro ahí y yo te diría, si yo fuera el parte, diría, bueno, señor Javier, quedo pendiente porque me pareció bastante retórico, ¿no? El discurso. Y yo cierro entonces diciendo esto. En días pasados hubo una reunión de COMPES y el SENA, un tal señor Castañeda por allá argumentó que en el país todavía no deberíamos empezar a preparar a profesionales que tengan que ver con el mantenimiento, con la instalación y mantenimiento de infraestructura, de maquinaria para el desarrollo limpio del país. El argumento del señor es que realmente las industrias colombianas que el 95% es una pequeña y micro y mediana empresa, el 95% del sector productivo del país está en esas condiciones. Este sector tiene muy poco desarrollo tecnológico y no tiene una tecnología que apunte a hacer producción limpia. Entonces, casi que no le veían la necesidad inmediata de formar profesionales en mantenimiento para producción limpia con ese argumento, que había que desarrollar primero más bien el desarrollo tecnológico hacia la producción limpia del sector productivo. Ustedes desde el programa, ¿cómo ven esta postura a la luz de que ustedes van a trabajar con el sector productivo? Están hablando de que sus aprendices son competentes en manejo de residuos sólidos, el tema de emisión de gases, en fin, toda una cantidad de cosas que tienen que ver exactamente con el sector productivo colombiano. Y ustedes están proponiendo un programa que habla de prevención y control, que me parecería entonces a mí discordante con la postura que
presentó este señor en el sentido de leer que el sector productivo colombiano todavía le falta un desarrollo tecnológico hacia la producción limpia. ¿Cuál es la postura de ustedes como programa y cómo este programa podría apuntar o apostarle a este planteamiento de la producción limpia? Ok, bueno, principalmente dentro del sector productivo y dentro de las competencias del tecnólogo, y pues teniendo en cuenta también conversaciones que se han tenido directamente con el sector productivo, muchas de ellas, a pesar de que cuentan con deficiencia en términos de tecnología para lograr aplicar al 100% una producción limpia, también se han percatado que muchos de sus impactos ambientales y de su generación de pasivos ambientales, por así decirlo, viene dado principalmente por una falta de diagnóstico en sus condiciones ambientales y por una falta de atención a los detalles en el proceso de lo que es el desempeño ambiental. A través de este tecnólogo, si bien es cierto, falta un desarrollo tecnológico para que, en eso sí concordamos, para que se logre 100% la producción limpia, como lo viene estableciendo la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible. eh, Actualmente también hay de mejora muy fuertes en el sector productivo porque son temas que no se han puesto al 100% o no se han cuidado al 100% y que son temas que se pueden subsanar fácilmente con temas de diagnóstico. Un cambio tal vez en un procedimiento, un cambio en un proceso puede llevar directamente a una producción limpia, un cambio operacional también puede llevar directamente a la producción limpia. Y es aquí donde la fortaleza de este tecnólogo permite que eso se lleve a cabo, puesto que su componente de diagnóstico es súper importante y ese diagnóstico le va a permitir a las empresas hacer un mapeo general de cuál es su desempeño ambiental y cuáles pueden ser esas posibles oportunidades de mejora dentro de su realidad tecnológica que pueda llegar a tener el proceso. Si bien es cierto, el control ambiental, como doctor lo indica, nos damos cuenta que muchas empresas definitivamente no tienen la capacidad de hacer ese proceso de prevención, entonces por eso se va directamente al control. Sin embargo, también hay otros sectores productivos que realmente han percatado que sus desperdicios, que sus consumos, que sus consumos tanto de agua como de energía están generando unos pasivos ambientales importantes y aquí es donde la fase de diagnóstico e interpretación, que es una de las fortalezas grandes de este tecnólogo, va a dar respuesta y va a permitir, si bien no aplicar producción limpia a partir de cambios tecnológicos, sí lo va a permitir a través de cambios operacionales o de procedimientos. Vale, gracias, Javi. Sí, me parece buen punto y téngalo eso ahí bajo la manga porque por ahí podría ser el tema. Y no sé si Dianita nos comenta algo de lo que quería explicar ahí, de lo del técnico. No, doctor Germán, muchas gracias por sus preguntas bien interesantes. Gracias. Entonces, dime, Javi. Okay, muchas gracias, Germán, porque realmente las preguntas estuvieron muy buenas. Fueron buenísimas. Excelentes. Bueno, voy a decir algunas cositas pues básicas inicialmente y ya volvemos y recogemos. Bueno, te demoraste en la exposición 35 minutos, lo que te dijo Helman. Yo sé, son los nervios para que lo vayas ajustando. Evitar su prevención, se te fue, queda uno loco. Orientado a orientar, ocupaciones para ocupar. Entonces es más cuestión de manejo del argumento en su momento que estés hablando. Son temas de nervios y yo sé que él para él lo va a entender. Bien, ok. Eh, Yo tendría dos preguntas, Javi, antes de hablar de la CNO y te las voy a decir así a lo. Hola, déjame ver ese perfil de formación, por favor, ya que estás ahí. Y las preguntas van en este orden. Yo te digo ahorita, no me las conteste, ya te voy a decir, piénsalas. El perfil de formación del egresado. Venga, el perfil del egresado, por favor. Discúlpeme, y eso tan bueno en 83 créditos, 27 meses, ¿cómo? Si en una institución normal nos tomamos 6 semestres, 7 semestres, y lo más seguro son 95 o 105 créditos. O sea, no entiendo.
¿Cómo maneja usted los tiempos? 1, 2, usted me habló cuando me presentó investigación que había un proyecto formativo. ¿Dónde está? 3, el doctor Germán le preguntó a usted por la formación básica. Yo realmente no veo cómo usted con un crédito logre desarrollar las competencias que usted me propone. Eso, todo esto que te acabo de decir, así durito para que te, los padres se lo van a preguntar más cómo lo hizo Germán, así más suavecito. Es para que en ese momento tú tengas a la mano o tus compañeros que te estén apoyando puedan argumentar cómo es la estructura de formación en el SENA. Esto es, cuando nosotros tenemos, sí, trabajamos 83 créditos, pero es que vamos, esos 27 meses son 27 meses corridos y nosotros tenemos un modelo de créditos que es diferente o es inverso incluso a cómo se maneja normalmente en la educación, en las instituciones de educación superior. Y es que nosotros estamos trabajando 80-20, nosotros trabajamos 80 de presencialidad, 20 de trabajo autónomo, es decir, que nuestros aprendices realmente están estos 27 meses, a excepción de la etapa productiva que se realiza en su totalidad en la empresa, ¿sí? Que esos créditos que corresponden a la etapa productiva, efectivamente el aprendiz está directamente en la empresa aplicando y empiezas toda tu carrera técnica, ¿sí? Y ahí articulas con la cantidad de horas que está el aprendiz con el instructor, eso es 1. 2, cuando estamos hablando de la formación básica, Germán contigo fue muy insistente, ¿sí? Y él te decía la pregunta, o sea, ¿cómo se da esa formación básica que requiere un tecnólogo? Lo que pasa es que considero, pues, en su forma de ser normal, él te hace las preguntas de una manera muy suave, pero la pregunta en el fondo es eso, pero venga usted, ¿cómo en un crédito, ya así en términos de ingeniero, usted, cómo en un crédito va a desarrollar matemáticas? Tú lo trataste de hacer cuando explicabas claves y transversales. Sugiero también que en lo posible, aunque él ya leyó el documento, igual como lo hizo Germán y te lo decía, es que usted en la página tal me habla de tal. Pero en lo posible en la presentación evitar esa mención a un crédito porque va a generar ruido, ¿sí? Sobre todo en esa que tienes como tratas de mostrar las competencias y pones ahí un crédito, entonces yo quitaría ese crédito de esa. Yo quitaría ahí ese crédito y pondría ahí las competencias, ¿sí? Eso es como una sugerencia, podría hacerse. ¿Listos? Pero aquí la base es recordar el sentido de la formación por competencias. Y entonces y es lo que tú tienes que apoyarte. Y tienes que apoyarte ahí en lo que nosotros llamamos el desarrollo curricular. ¿Listo? Entonces vamos a donde está una de las competencias técnicas. Por favor. Por ejemplo, valorar muestras según técnicas de análisis químico. ¿Cuántos créditos tiene esa competencia? Ya te digo, Dianita. Lo más seguro, tendrán pues pares del área, recordemos que el programa está en ciencias naturales, entonces vendrá, no sabemos pues cuál el perfil que tengamos, pero vendrán posiblemente personas o profesionales que tengan una formación muy fuerte en el área de ciencias naturales. Y entonces van a decir, pero usted cómo se atreve a decirnos que va a desarrollar una competencia de valorar muestras aplicando técnicas de análisis químico en 8 créditos. Y él te va a hacer la cuenta, es que 8 créditos, 8 por 48 son tantas horas. ¿Sí? Okay. ¿Cuántos créditos son? Espérame un segundo. Aquí a la mano no lo tengo. Todavía tengo acá lo de la CNO, doc, no se me olvidó. Espérame un segundo, yo miro Eso que acabas de hacer, y mi carito, con los instructores que van a apoyar a Javi, ¿están hoy acá? Debe estar. A mí No, se me olvidó revisar. ellos se citaron al viernes, Dianita. Ah, carambas, listo. Entonces con ellos tenemos que hacer ese trabajo.
Porque el doctor Germán, dentro de la estructura, él va a tener 3 instructores técnicos de apoyo para que le estén, pues, en algún momento soportando el tema de presentación de estos elementos que nos aparecen acá. O sea que nos toca hacerles otra bien. Y como esto va a ser virtual, asegurarse de que lo que estemos presentando el par sea capaz de leerlo, porque yo veo unos manchones allá con resalta, esa vaina. Sí, sí, porque aquí yo no. 6 créditos. Entonces, listo. Entonces, en 288 horas, porque tú tenías por ahí es que yo tengo aquí la matriz de pertinencia. Tú me lo dijiste la vez pasada. Y dije, bueno, esperemos al día que estemos revisándola. Entonces, son 288 horas, ¿sí? 6 créditos, y él dice, pero es que son créditos, son 288 horas, y ellos están acostumbrados que la tercera parte es la que manejan presencial. Y eso es fortaleza para uno, porque uno ahí en ese momento lo que evidencia es la que está más tiempo con los aprendices. Aún así, 288 horas, el 80% estamos hablando de 260 horas para desarrollo de una competencia relacionada con la caracterización de muestras. Entonces, tendrán que entrar a revisar, ¿sí? ¿Sí? En función de los resultados de aprendizaje que obviamente se logra, ¿sí? Tendrán que entrar a soportar, ¿sí? Cómo esos resultados de aprendizaje están, porque está relacionado, por ejemplo, ahí es cuando tú entras, no, es que mire, sí, estamos hablando de valorar muestras según técnicas de análisis químico, pero nosotros tenemos unos resultados de aprendizaje relacionados con alistamiento de insumos, que implica seleccionar materiales, identificar soluciones, interpretar protocolos, aplicar balance, preparar soluciones, ¿sí? Con unos conocimientos de principios esperados y unos criterios de evaluación que nos definen a nosotros, al instructor nos define qué debemos esperar acá. Sí, pero aquí viene otro problema, Javi, y es para que lo desenrollemos. Ellos esperan ver una malla, y esa pregunta no se la hizo, doctor Germán. ¿Y la malla? ¿Y la malla dónde está? Que para nosotros es la planeación pedagógica. Entonces tú tendrás que abrir la planeación pedagógica y mostrar esa competencia que de pronto al par le interesó porque es su formación profesional, ¿sí? O porque la competencia que tú le tienes lista de pronto porque tú lo tomas, no, sí, mire, es que lo hacemos acá y por ejemplo esta es la competencia y escoges la más fuerte del programa y le muestras cómo en la planeación pedagógica ese que fue lo que también te dijo Germán, no, muy bonito, pero esto está muy teórico. Está muy, muy dentro de lo argumentativo. Entonces, tendrás que poderles mostrar, entrar acá y evidenciar que efectivamente, ¿sí? Logras ese resultado de aprendizaje. Y lo bonito es que acá puedes, mira lo bonito que tienes acá, donde dice caracterizar variables ambientales, tienes articulado con investigación. Entonces, es importante que para efectos de la presentación del programa, tú escojas una competencia y le hagas ese seguimiento. ¿Cómo esa competencia? Con esos resultados de aprendizaje, ¿sí? Y a través de una planeación pedagógica, en unos tiempos, dentro de los tiempos y el modelo de créditos que nosotros tenemos, aportas al perfil de formación. ¿Listos? Y aportas efectivamente al desarrollo de habilidades de investigación. ¿Listos? Esa es ahí donde tú te vas a demorar más. Entonces, ¿qué puede suceder? Lo más seguro, abramos la presentación en 2, ¿sí? Doctor Germán, normalmente a veces me funciona así, le pido su consejo. En la mañana va a haber una presentación, va a haber un saludo de un directivo de un representante de la elección, que esperamos sea su merced,
va a haber la presentación de la red para tratar de trabajar esto a nivel de general, entre la presentación regional, presentación de centro, muy rápidamente, cuando se haga la presentación de centro, aparece bienestar en líneas generales, porque muchos de esos elementos de lo socioemocional que hablaba el doctor Germán se están contemplados de bienestar, ¿sí? Y es el rol de bienestar. Y aquí para los compañeros de las otras regiones, de los otros centros, por eso es que uno, si bien dijimos, vamos con estas 9 condiciones, tiene uno que estar listo a lo otro, ¿sí? Porque es que, volvemos e insistimos, con un crédito, ¿cómo se va a dar solución a competencias que nos estamos proponiendo, señor? Y Dianita, y es que sí, cuando Javi dijo en bienestar, mi opinión, la opinión de Germán Castañeda es que en bienestar no se trabajan realmente lo que... Cuando hablamos de competencias socioemocionales, otra forma de leer las competencias blandas, pero por eso yo me largué en más allá de las competencias blandas, entonces le dicen a uno que trabajar en equipo, que el tema de la resiliencia, que el tema de la adaptabilidad, en fin, ese tipo de cosas que se necesitan el tema de adaptabilidad y resiliencia para poder sobrevivir en esta condición en la que estamos. Pero cuando es que este ejercicio ya lo hice precisamente preparando el documento de MESAC para el director, yo me puse a mirar qué trabajan la bienestar y lo trabajan, pero como desde otra perspectiva, no hay una formación integral, porque lo que hace bienestar no le llega a todo el mundo y hay una serie de actividades que son tan puntuales. Y hablando de la red institucional, yo creo que la respuesta debe ser por el lado, el SENA tiene una red institucional de la integralidad y desde allí se trabaja todo el tema de la ética, desde allí se trabaja todo el tema de poblaciones vulnerables, sobre trabaja el tema de mujer, se trabaja, por supuesto, también el tema de las competencias socioemocionales y desde allí, desde esa red, se capacita a los instructores para que en el ambiente de formación, en la formación técnica, además, vayan involucrados estos valores de los que estamos haciendo referencia y desde la ENI también se trabaja en competencias socioemocionales para el instructor, porque es que fíjate que de nada nos sirve a nosotros tener un currículo fortísimo en el reconocimiento de competencias socioemocionales si el instructor que las tiene que impartir o no las tiene o en esta situación en que está viviendo, pues tiene una situación más crítica que cualquiera de nosotros o si estuviera en buenas condiciones se ve afectado. O sea que esto es un trabajo mancomunado y por eso hacía yo esa alegoría, porque yo siento que aquí hay un trabajo de comunidad. O sea, sí, yo lo que diría es que existe la red de integralidad y mostraría cómo hay todo un contingente de instructores en el país que están trabajando específicamente en esos temas, desarrollando para luego ir alimentando la ejecución de la formación y ir alimentando los diseños curriculares con este tipo de situaciones en la medida que vaya saliendo. Uno no sabe qué va a pasar en el futuro cercano. Con certeza no vamos a volver a lo que estábamos antes y nos seguiremos evolucionando hacia otras cosas que no sé qué serán, pero hacia allá tenemos que estarnos preparando. Entonces, no solamente desde bienestar se trabaja en el tema. Y es que ¿por qué me metí yo por el lado de las competencias socioemocionales que de pronto al par eso le vale gorro, ¿cierto? Pero fíjate que un poco el discurso del director general viene ahora por el lado de las competencias del ser y mostrar cómo en el SENA realmente nos preocupamos por esas competencias de tener buenos ciudadanos, que son finalmente las competencias que los forman de tener buenos ciudadanos, pero cuando uno lo mira a la luz del diseño, y bueno, ¿eso cómo lo hacen? Si uno lo mira por número de horas o por número de créditos, pues esa vaina no tiene mucho sentido, ¿sí? Entonces, lo que sí hay que decir, esa red de integralidad que trabaja en la ejecución de la formación, a más de ir moviendo y evolucionando los contenidos curriculares para ver cómo lo implementamos y desde la ENI capacitamos a los instructores para que haya un contingente de personas que a lo largo de la formación puedan ir implementando este tipo de competencias, porque es que en los foros lo que se ha dicho es eso, ¿no? Muchas instituciones en Colombia, por ejemplo el de la MESAC en Colombia, decíamos, muchas instituciones se contentan con tener una clase de ética, ¿sí? Y entonces, y con eso cree que ya superaron el tema, y a la clase de ética ni siquiera entran los benditos estudiantes. Fue cuando yo tomé la palabra y me explayé
como suelo hacerlo, contando de qué es una red institucional de la integralidad, qué es la integralidad en el SENA, cómo le damos un peso específico, cómo respondemos al sector productivo, a esas demandas, demándenos buenos ciudadanos, ¿cierto? Y conscientes de esa otra realidad de la que les he estado hablando. Entonces, eso es el motivo para que exactamente mañana Monseñor y Rubiela estén citados con Planeación Nacional y el equipo de la Universidad de los Andes a una ¿cómo se dice? Entrevista, porque quieren mirar cómo es que lo hace el SENA, cómo es que lo hace el SENA, porque eso tienen que contárselo al país, no solamente a las instituciones de formación, sino al sistema universitario, a la educación colombiana, cómo es que carajo lo estamos haciendo. Claro, a veces yo me siento culpable de que yo hablo más de la cuenta y sueño, y cuando van a mirar de pronto no vamos tan allá, pero por lo menos yo sí sé que desde la red de integralidad eso lo tienen en la cabeza y es su preocupación más allá de cuánto hayamos podido implementar. Entonces, ese tema de las competencias socioemocionales se vuelve muy importante, porque es que el discurso que manejamos aquí al interior de la red se concentra mucho en lo técnico, como debe ser. Sí, pero el discurso a nivel nacional e internacional sobre el tema de la educación y el tema de la pandemia, porque este programa se va a ofrecer en pospandemia, ¿cierto? O sea, en esa realidad, ahí cambian mucho los contextos. Entonces a todo el mundo le genera inquietud. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Sí? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo están pensando? ¿Qué quieren hacer? Entonces es como un llamado para decir, ojo, estemos alerta. Y eso Dianita, es la razón por la cual no metí en las preguntas típicas que ya sabemos que siempre nos hacen de la malla curricular y ese tipo de cosas, porque quiero como llamar la atención sobre los otros temas que también están sobre la mesa y válidamente, lineamiento del Ministerio de Educación, válidamente deben ustedes, señores pares, nos dicen, deben ustedes verificar cómo carajos es que se va a hacer la formación en estos tiempos modernos, qué tecnología tienen. Yo podría preguntarles, y ahora con la restricción de laboratorios y con la restricción de visitas a las empresas y con la restricción de salud, todos esos componentes prácticos que ustedes tienen se les van a reducir. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Van a utilizar simuladores? ¿Se quedan con la mitad de las prácticas? ¿Qué carajo van a hacer si el tema les cambia profundamente? Y en temas ambientales, uno trabaja de temas ambientales no en el espacio de formación necesariamente, uno trabaja de los temas ambientales es por fuera del aula, en la realidad, ¿cierto? Entonces, una pregunta también puede ser, ¿y cómo carajo lo van a hacer? Porque es que el mundo les cambió cuando escribieron el documento, ¿sí? Es un poquito mirando eso, que pueda que el par no se meta, y entonces van a parecer necias mis apreciaciones, pero pueda que el par se meta en una lógica en la que se está moviendo el mundo, y es lo que escucho yo constantemente en las reuniones en estos sectores que les estoy comentando, y en los documentos que yo le escribo al director, que finalmente él va y cuenta eso. Entonces, por eso es que trato de buscar y que haya coherencia y que no vayamos a ser incoherentes ahí. No, excelente, doctor Germán. Yo creo que ha sido excelente al momento. No es que usted lo dejó sin palabras. Ahora, ¿cómo le hacemos? Bien. Ok, regreso un poquito sin perder de vista lo que su merced nos acaba de decir, ¿sí? Pero dentro de ese operativo, reafirmar esa importancia de que tú puedas viajar, movilizarte ¿sí? alrededor de la planeación y poder en la planeación pedagógica mostrar estos elementos que se te están planteando, porque finalmente la planeación, recuerda que nosotros manejamos actividades de aprendizaje, y cuando nosotros manejamos actividades de aprendizaje, las actividades de aprendizaje son integradoras, ¿sí? En ese sentido, en las actividades de aprendizaje vienen esos elementos de la formación básica que se requiere para el logro de la competencia. Y volvamos a lo que estábamos hablando hace un momento, sin perder de vista lo que nos acaba de decir el doctor Germán. Yo me estoy yendo muy hacia lo técnico, estoy de acuerdo, pero pues vamos a tratar de mediar y de tener las observaciones. Estamos hablando de tomar muestras de agua, la que tenemos acá. Yo quiero que tú me digas rápidamente, mi Javi, cuáles son las competencias claves y transversales que soportan o que dan los elementos para que pueda desarrollarse, obtener un resultado de aprendizaje. Y ahí viene otra pregunta, lo más seguro nos va a aparecer acá y es alrededor de los resultados de aprendizaje. No sé cómo lo tenga
previsto, o doctor Germán, ahí sí yo tengo una inquietud, es la verdad. Yo esperaría que nos preguntaran y ahondaran alrededor de los resultados del aprendizaje y nosotros cómo conseguimos resultados de aprendizaje y cómo conseguimos competencia. Me abrió un poquito. Yo quiero regresar a otra cosa. Tú hablabas en algún momento, con la competencia se desarrolla la competencia. Entonces es centrarse en lo que para nosotros es competencia, ¿sí? Con la competencia se desarrollan unas habilidades. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por competencia? Se desarrollan unas habilidades para un desempeño en un sector productivo, ¿sí? Ese es nuestro sello. Y para lograr ese desarrollo de habilidades en nuestro diseño curricular que se basa en competencias laborales, toma esa competencia y la vuelve una competencia académica y a su vez la reflejan unos resultados de aprendizaje esperados que son los que nos definen esas habilidades, ¿sí? Entonces, tener claridad qué resultado de aprendizaje, qué es competencia. Entonces nos obliga a leer un poquito, mi Javi, volver a retomar esa guía de desarrollo y diseño curricular, ¿sí? Y lo más seguro, en este momento, obviamente tenemos que escuchar primero al ingeniero César contando esa primera diapositiva porque ahí se solucionan muchas cosas. Entonces, retomo, dos preguntas que me dan inquietud, siempre desde el programa, ¿sí? Y desde lo técnico del programa, haciendo claridad que aquí lo técnico es lo específico y eso es otra palabra que es para nosotros es normal. Nosotros hablamos del instructor técnico, pero ¿por qué hablas del instructor técnico si es un programa tecnológico? Porque es que nosotros realmente cuando es nuestra forma de expresarnos y cuando nosotros hablamos del instructor técnico es el instructor que tiene las competencias para el desarrollo de esas habilidades específicas que se esperan en la formación de un tecnólogo que nosotros lo denominamos técnico. Eso es nuestra forma de expresarnos y no significa que tengamos en mira la formación de un técnico. Estamos trabajando sobre un tecnólogo y voy acá porque el programa de formación cuando se formula para tecnólogo tiene claro cuáles son los alcances de la formación tecnológica, que se soporta en un tema de normatividad que está explícito para nosotros y que hay que tenerle a la manito, pero tenemos claro que estamos formando tecnólogos y que el perfil es tecnológico, pero que al basarse en la clasificación nacional de ocupaciones, lamentablemente aún todavía, ahí sí no sé cómo lo vamos a sortear, pero lamentablemente aún todavía la clasificación nacional de ocupaciones involucra los tecnólogos dentro del perfil técnico. Cuando se habla de un técnico realmente tiene los dos elementos, tiene tanto el técnico propiamente dicho como el tecnólogo y eso cuando uno viene, ahí viene el tema de explicar, ¿sí? El diseño curricular, cómo realmente soporta la formación tecnológica y eso va amarrado incluso al código del programa, tú lo sabes, Javi, acuérdate de ahí, que cuando uno tiene el código del programa, creo que nosotros empieza por 21, inmediatamente son tecnólogos y si son tecnólogos, estamos habilitando para para que puedan dar respuesta a unas ciertas funciones en el sector productivo que son tecnológicas, del alcance del tecnólogo. Señor. Sí, yo comprendo la explicación, pero voy a hacerme el bruto, o sea, voy a sentir que soy par, ¿sí? Dale. Entonces, yo creo que la respuesta la podemos orientar si la CNO contempla la categoría de técnico y puede estar pensando en técnico profesional, no necesariamente en el técnico laboral de nosotros, fíjate, ¿sí? Entonces, uno tiene que comenzar a decirle, sí, la CNO contempla la categoría de técnico, pensando seguramente en el técnico profesional, en el tecnólogo, en estos niveles de formación, ¿cierto? Y da usted la explicación que considere que dar explicación, pero yo no avanzaría tanto en eso de que es que se llama, yo lo llamo tecnólogo porque como yo lo diseño para ser tecnólogo, yo creo que esto es un tecnólogo, la pregunta es muy clara, por qué parten de un documento que te dice que la ocupación es la 22-23 que se llama técnico, ¿sí? Y dos, en la diapositiva que ustedes nos están mostrando ahí, dicen perfil del egresado. Ese perfil del egresado, por supuesto que es de un tecnólogo, ¿cierto? Pero dice que tiene, que podrá desempeñarse como técnico de control ambiental, como técnico ambiental. Entonces, vuelvo a la pregunta. Entonces, un momento, pero si estoy formando un tecnólogo, ¿cómo es que su nivel de salida es el de técnico, incluso hacia técnico profesional? O sea, ¿cómo explico yo que el nivel
que en lo que ustedes me presentan, que el perfil del egresado es para que sea técnico de control ambiental y técnico ambiental, porque se queda uno en ese imaginario que tiene la grande mayoría de las personas de que lo que hace un tecnólogo pues lo puede hacer un técnico también, y o sea, el tecnólogo puede hacer lo que hace el operario, el auxiliar y el técnico, y que el profesional puede hacer lo que hace el tecnólogo, el técnico profesional, el técnico laboral, y eso no es cierto. Los que hemos estado en el sector productivo, los que hemos tenido empresa, y ustedes saben las anécdotas que les cuento, yo que tuve que padecer esa vaina de que no es lo mismo un ingeniero que un tecnólogo en ingeniería química, ¿sí? Es decir, pero esta diapositiva pareciese indicar eso. No, yo lo formo como tecnólogo y como está en este nivel de formación, se sobreentiende que puede hacer lo que hace un técnico, lo que hace un operario, y eso no es cierto. Por eso insisto yo, el técnico tiene un campo de acción y una lógica, qué es lo que hace el técnico, y el tecnólogo hace otras cosas. ¿Cierto? Seguramente muchas de las cosas que hace un técnico las conoce un tecnólogo, ¿sí? Pero no necesariamente es así, la lógica no se mueve en esa dirección. Entonces, a mí me sigue haciendo ruido y pueda que para el par eso sea transparente, no tenga, pero si de pronto le genera ruido, yo no encuentro todavía una respuesta que a mí me satisfaga. Y normalmente genera ruido, o sea, nosotros dentro de los autos que hemos dado respuesta nos cuestionan este tema, ¿no? Entonces hay que tenerlo muy claro. A veces pues le toca a uno evitar ese ruido en el momento de la presentación, entonces a veces le toca a uno retirar este tema de técnico en control ambiental, así uno sea que sepa que es cierto, para evitarse uno ese ruido definitivamente durante la presentación, pero tener muy claro, ¿sí? Tener muy claro los conceptos base para el diseño, estoy de acuerdo, porque genera ruido, no hay una, la respuesta es que si uno lo mira desde esos referentes que se toman, ya la clasificación nacional de ocupaciones lo deja uno cojo, la tiene que uno dominar muy bien para poderla explicar. Pues desde mi punto de vista, no sé, Javi, ¿cómo te sientes ahí? Sí, Anita, igual pues toca revisar porque sí, efectivamente cuando Jaime me formuló la pregunta, la verdad es que sí, es complicado darle una respuesta que sea coherente, porque pues si bien el perfil del egresado debería decir tecnólogo en control, ¿no? No técnico. Ahora Claro. que uno lo dice ahí en la CNO, pues obviamente pues uno le puede de pronto entrar a justificar temas desde la CNO y temas técnicos que muy probablemente él también sabrá, y me parece que cuando uno intenta justificar eso más se hunde el puñal. Entonces habría que revisar de pronto más bien cómo abordar esa pregunta. Toca pensarlo con calmita, pero sí, vamos a revisar ese tema, Anita, que sí, Listo, sí vale. genera ruido. Javito, de todas formas, yo creo lo contrario, que estos profesores que traen acá universitarios normalmente de CNO no manejan mucho, ¿sí? Ellos no manejan mucho, pero de todas formas busquemos una respuesta un poco más coherente, sólida, pues que nos convenza, ¿cierto? Pero si no la encontramos y el enfoque va por donde dice Dianis, en la CNO se maneja así y el nivel desde la CNO agrupa a varios niveles de formación, pues se dice y se explica en ese sentido y se enfatiza como ya lo vienen haciendo, pero a la luz de la norma de competencia laboral, nosotros sabemos que una norma de competencia laboral se puede desarrollar para un nivel o se puede desarrollar para el otro y va al alcance dependiendo del perfil de egreso y una cantidad de cosas. Que es algo que hemos hecho en el SENA. He escuchado últimamente que eso no se debe hacer y seguramente así debe ser, pero en el SENA, en los diseños curriculares, hemos utilizado normas de competencia laboral. Uno utiliza una norma de competencia laboral X para el diseño de un tecnólogo y también utiliza la misma norma, algún componente de la norma, lo utiliza para el diseño de un técnico. Entonces, hay que mirar a ver cómo se le puede explicarlo de la mejor forma posible, pero normalmente ellos no son fuertes en eso de norma de competencia laboral, pero eso no es nada, eso solamente es un dático ahí. Ok, listo, sí, señor. Listo. Yo no sé Bueno, si Edgar, que creo que Edgar está acá, si Edgar tiene algún comentario al respecto, a él cómo ya, se le... ya se pudo unir el guitar. Es que no había podido unirse. Ah, ya. Ah,
No sé si está. No, igual ya con los comentarios que Helman y tú, Dianita, me están haciendo, ya puedo reorganizar algunas cosas y fortalecer otras pues, para dar un mejor soporte a la respuesta y entrar a analizar esta parte, cómo la damos de la mejor forma, sin entrar a redundar, ¿no? Y como a confundir, sino ser como muy coherentes y puntuales en la respuesta. Hay otra pregunta que hizo el doctor Germán que me parece pues importante y que yo también la tenía un poquito por acá y era, pues sí, se habla que va a haber, bueno, hay dos, una antes de que se me olvide, hay una diapositiva que me preocupa un poquito porque normalmente no es para mí, dentro de mis experiencias, la experiencia que yo he tenido, no es muy bueno presentar que el programa es pertinente porque se han formado muchos aprendices o porque hay muchos aprendices para formar esta. Sí, esa se me pasó. Creo que es esa diapositiva o una cercana a esta y me pareció que esa no puede ser. El sector productivo nos quiere tanto, el 57%, porque hemos matriculado tanto. Y creo que lo expresaste así, el sector productivo nos avala tanto que se matricularon tantos. No, aquí en el SENA sabemos que mucha gente se matricula una vaina y nunca consigue trabajo y eso no quiere decir nada con respecto al sector productivo. Listo, perfecto. Entonces, sí, bueno, entonces retirar esa diapositiva. Sí, es mejor. Ya está calentando motores el doctor. Me gusta. Bueno, Listos. hay que ser benévolos. No, es que este es el espacio para hacer eso. Esa es la verdad. Aquí es donde tenemos que Dianita, hablar pero me cosas un preocupa poquito. que los compañeros que seguramente tienen muchas preguntas también o inquietudes no les demos el espacio o no pidan la palabra. Yo creo que es importante de verdad cuando uno hace estos simulacros, lo más importante es la cantidad de preguntas, porque uno parte de que lo que está diciendo es y así es, y por eso lo presenta así, pero las otras personas ayudan mucho si algo no les quedó claro, les parece que se puede hacer de otra forma o tienen una mejor explicación a la que estamos dando algunos temas. Entonces, como chévere que aquí hay un grupo importante de personas expertas también, que rico que las pudiéramos escuchar, Dianis. Total acuerdo. Invitación a los que nos están acompañando a todas las preguntas que nos quieran hacer. O si nos podrían, ¿me están escuchando? Sí, señora. Daisy, sí. Sí, señora, no sé si nos podría alguno confirmar si están escuchando, si pudieron ver y demás, porque pues por el chat no hay ninguna pregunta. Entonces, si quisiéramos de pronto también confirmar el tema del audio y demás. Alguien que Muchas nos pudiera... gracias, Carito. Bueno, parece que no hay, Dianita. Entonces, continuamos con tu preguntita. No, ahí levantaron una manito, iba a decir exactamente eso, que si hay preguntas levantaran la manito. Vamos a mirar. Carito, ¿quién levantó la mano? Hola, buenas tardes. Alex, Andrés Gómez, del Centro de la Construcción de Cali. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. No, pues básicamente pareció muy importante este ejercicio, pues nosotros nos estamos preparando para la visita de par virtual del lugar de desarrollo acá en el Centro de la Construcción para el programa, y pues me pareció desde mi punto de vista muy interesante porque nos prepara también pues, para el tipo de preguntas que nos pueden hacer. Obviamente son menos condiciones y son muy puntuales para nuestro centro, pero tenemos que tener en cuenta el punto de vista nacional, porque también obviamente dependemos del CGI. Y pues no digamos, es más que un comentario, no tanto una pregunta para nosotros prepararnos. Por eso creo que me pareció interesante y la asistencia a esta reunión. Muchas gracias. Gracias, Javier. Alexander, un comentario, un comentario ahí de algo que yo dije en una reunión de Anita. Si bien es cierto
a los centros que van a visitar, van a presentar unas condiciones. El ministerio parte de una premisa, y ojo con esto, el ministerio parte de la premisa de que todas las condiciones están relacionadas. No hay una condición que sea independiente de las otras, ¿sí? Y entonces, con ese criterio, es perfectamente legítimo que un par pregunte sobre alguna de las condiciones que no están presentando, ya lo dijo Diana, que no lo están presentando porque, ¿sí? Porque si las condiciones todas están conectadas unas con otro, pueda que estén presentando unas condiciones de programa y él recurra a una institucional que le ayude a responder y pueda hacer una pregunta en ese sentido. O sea, por eso yo hacía una pregunta por ahí por el WhatsApp, ¿por qué no está la gestora de la red? Que siento yo que es la que tiene que en algún momento articular como cuando subimos este programa al SACES, que era articulando todo, hay que estar muy articulados y que la gente conozca qué es lo que está diciendo el programa principal, el que va por el directo, para que todos contemos la historia. Porque si alguien no se entera de lo que estamos diciendo aquí, él sacará otra explicación de debajo de la manga, ¿cierto? Y el par, pues pueda que se convenza, pero no lo duden de que puede en algún momento pasar que en la sala de CONACES si se encuentren con dos informes donde estén dando unas explicaciones diferentes o como ya nos pasó, año 2010, ay, hijo de madre, 2017, si no estoy mal, nos citan a Claudia Forero en su momento y a Gelman Castañeda del ministerio y nos dicen, a ver señores, explíquenos, nos invita a la sala de CONACES, a ver señores, explíquenos, y prenden la pantalla y en la pantalla hay 5 documentos y entonces, y todos están abiertos en la misma hoja hablando del mismo tema, ¿cierto? Y entonces, y nos dicen, y leamos, y entonces leen uno, leen el segundo, leen el tercero, leen el cuarto y leen el quinto. Y entonces pregunta el de la sala de CONACES, ¿ustedes creen que este es el mismo documento, es el mismo programa? Y todos los que estaban ahí dijeron no. Y entonces llega y dice el señor, pues sí, estos son 5 documentos del SENA, del mismo programa, pero que para nosotros son 5 cosas diferentes. Estoy dando los nombres de las personas que estuvimos allá, el año y a qué fue la reunión, ¿sí? Y por eso es que nosotros articulamos de que los documentos tienen que tener uniformidad, pero tenemos que escucharnos todos. Y esto que está diciendo o que se va a presentar en el programa principal, en el directo, el que va a llevar la cabeza del tema, pues esto lo tiene que conocer seguramente. La versión definitiva tendremos que invitar a más personas que nos escuchen para que sepan y que para que todos estemos hablando del mismo programa con las mismas lógicas y las mismas respuestas. Por eso me parece pertinente que, bueno, si hoy no está en una próxima, deben estar las personas que articulan el tema y llevarlo, porque a diferencia del pasado, nos van a visitar y este programa creo que tiene las 40 y pucho de visitas y es la nueva lógica como se va a mover el ministerio con nosotros y esos detallitos hay que pescarlos sobre el camino. No es porque quieran conocer 48 centros del SENA que van a visitar este programa y uno por allá de informática en 60 y pico. No, no, no. Es porque van a verificar que, y por supuesto, créanme que la sala de CONACES se toma el trabajo de evidenciar seguramente al azar, pero de que los informes de los pares apunten a que estamos hablando del mismo programa con las mismas lógicas. Entonces no está de más la observación a la luz de lo que, aprovechando el comentario de Alexander. Gracias. No, doctor Germán, muchísimas gracias por lo que su merced acaba de decir, porque para todos los compañeros yo creo que en la reunión que hicimos el viernes, que fue en la red, que exactamente se pidió y que está siendo liderada desde la red a través de Willy Margarita, ¿sí? Pero que de cierta forma se pidió en su momento desde el centro, precisamente para esto. Y hay un poquito de resistencia, ¿no? Es que a mí solo me tocan estas 4 y no pienso más, entonces no pienso, ¿para qué voy a traer empresarios si es programa nuevo? ¿Para qué voy a traer instructores si es programa nuevo? Pues espere porque, sí, todos los compañeros que están aquí hoy, es importante lo que se está viendo desde mi punto de vista, desde el programa, ya te doy la palabra, doctor,
de este programa, sobre todo porque es que aquí hay dos elementos claves. Uno, la pertinencia del programa, que aquí se está dando nacional, y en las regiones hay que aterrizarla desde lo nacional a lo que está sucediendo específico en la región. Ahí hablaba, por ejemplo, Javier daba unos elementos importantes, todo este tema de minería, todo este tema de minería ilegal ahorita es de un alto impacto a futuro, actual y a futuro, en las regiones, y tienen unos impactos socioeconómicos muy altos, ¿sí? Impactos que están afectando a las familias, que están afectando a los futuros jóvenes, porque esos impactos no se miden ahorita, se van a ver en 20 años, que es lo que estamos viviendo ahorita y que en otro momento fue producto de otras crisis, ¿sí? Entonces yo hago un llamado, Alexander volvió a levantar la manito, excelente, yo hago un llamado a tener muy claro esto que se está viendo y se aterrice desde la región. Ahora los instructores, si estamos hablando de unas competencias y aquí se está hablando de unos resultados de aprendizaje, los instructores deben tener la capacidad de dar respuesta a esas competencias o de formar en esas competencias. Todo este tema de articulación, créanme que no va a ser muy claro esa pregunta que les hace el doctor Germán, ¿cómo van a lograr esas básicas que necesita un tecnólogo? ¿Sí? Pero venga, usted va a poner un instructor en matemáticas para tantas fichas, ¿eso qué locura es? Y eso hay que saberlo mostrar. Doctor, su merced. Diani, sí, también, ay, hijo de madre, que era lo que iba a decir, algo que se me fue. No, sí, en ninguna parte de la presentación yo escuché que, que este no es un programa nuevo, por decirlo así, o sea, es nuevo en su denominación, pero este programa tiene una historia. Y a mí me parece importante, para Helman Castañeda es importante que dijéramos, este programa es la evolución, es el producto de la evolución del programa anterior en control ambiental y ha evolucionado a un programa de prevención y control ambiental por la explicación que ya dio Javi. Es que no solamente hay que controlar, sino hay que prevenir para no tener que controlar, que es mucho más barato, más eficiente y más sostenible y sustentable que nosotros prevengamos, sino que tengamos que actuar, pero para mi gusto yo daría una historia y decir que fue un programa muy exitoso en el pasado como lo fue y que ahora la evolución de ese programa ya va en una contemplar el elemento de prevención y entonces o sea, el tipo no está llegando a ver un programa a ver si es bueno o malo, sino le estamos diciendo este programa es el programa estrella de la institución, hemos formado no sé cuántos profesionales y hemos evolucionado hacia, y la lógica como la planteó Javi es la lógica de por qué hablamos de prevención. Llegamos a esa conclusión, ¿se acuerdan? Porque no podíamos presentarlo con el mismo nombre y nos tocó a las malas hacerlo, ¿cierto? Y buscamos, creo que un nombre que fue apropiado, pero ahora démosle contenido y démosle sentido a esa lógica y utilicémoslo a la luz, de nuevo, insisto, de lo que les interesa en el ministerio. Muéstreme la evolución y muéstreme los impactos. Yo haría eso y les dejo eso pues para que lo consideren. Gracias, doctor. Lo tenía también entre mis dudas y siempre lo hemos tenido en dudas con Javier, cómo manejamos esa información. Alexander, ¿tiene la mano levantada? Sí, era pues con respecto a lo que dice también Germán sobre el tema de la historia, digamos, de ese programa que no es nuevo, pues la denominación así, pero el resto es una, digamos, modificación de todas las competencias. Lo que pasa es que nosotros acá en el centro habíamos pensado, o estamos pensando incluso estamos citando unos egresados del viejo programa de control ambiental para hacer, digamos, un pequeño video y mostrarlo dentro de la visita del PAR, hacerles unas preguntas relacionadas con, digamos, con el desempeño de ellos profesional después de que fueron egresados, están estudiando en el área, cómo les parecieron las competencias por los conocimientos adquiridos, la experiencia de los instructores. Es decir, más como para reforzar, y la pregunta va hacia ese tema, si sería válido de pronto para un par mostrarle ese tipo de historia. Considero que sí, pues para reforzar, digamos, no tenemos egresados de este programa nada, pero hay una historia pues, que se puede contar. Sí, estoy de acuerdo, Alexander. Okay. Listo. Ok, entonces sería entrar a revisar, sí, eso histórico lo tenemos y de hecho fue un programa muy exitoso y muy demandado, ¿no? Claro, y es que yo creo, y Javi, eso tiene un efecto psicológico sobre el par.
no es lo mismo que me digan, venga, mire este programa nuevo, ¿sí? O venga, mire este nuevo modelo de carro que se inventamos, a que le diga, venga, mire la evolución de ese carro que era un exitoso. Pues usted dice, no, ya viene con una historia, ¿sí? Eso hay un... Cerraste el micrófono, Germán, creo. Ah, Sí, carajo, no me escucharon nada, ¿no? lo último. Lo último Sí, le no, puedes. no, no, decía que yo creo que eso tiene un impacto psicológico positivo en el par. No es lo mismo ver una cosa nueva a una cosa que es la evolución de algo que fue exitoso. Entonces yo creo que eso, yo creo que vale la pena. Perfecto. Pues bueno, creería que si no hay más preguntas, pues nada, la jornada muy productiva. Muchas gracias, doctor Germán, por su acompañamiento y su visión. Como siempre usted lo hace, lo obliga a uno a pensar un poco más allá. Uno siempre, pues obviamente trata, se queda no en su comodidad, sino uno, pues dentro de su operación, se queda en su en su ámbito en donde uno es fuerte, pero pues su merced nos hace pensar un poquito más allá. Me quedo con este tema de lo socioemocional, la red de integralidad, pues no lo tengo claro todavía cómo abordarlo, pero nos quedamos con esto, por lo menos pues desde mi parte nos quedamos con esto. Fortalecer lo que su merced nos cuestionó alrededor de esta misma fundamentación del programa y basado en utilizar esos elementos para fortalecerlos, pues por mi parte, entre otros, ¿no? Porque hay muchos más. La otra pregunta que yo tenía, Javi, para que de pronto no le demos respuesta ahorita porque ya se nos acabó el tiempo, sino es retomar también lo que nos decía el doctor Germán de que mucha empresa es muy pequeña y no tendrá la forma de implementar tecnologías relacionadas con la prevención. Entonces la mía era más relacionada, era relacionada en si efectivamente las empresas contrataban egresados de control ambiental, porque uno sabe también, y el doctor Germán también, yo sé que los tiene claro porque conoce una persona, una experiencia específica que de pronto no es tan fácil para los egresados del programa vincularse laboralmente, entonces nos toca tener como mucho cuidado ahí, Javi, de poderlo soportar. Sí, Anita, eso sí es sencilla de soportar porque resulta que toda empresa, sea pequeña, grande, mediana, desde que sea persona jurídica, bueno, y de hecho también las personas naturales estamos acogidos bajo la ley, ¿no? Entonces, el marco legal ambiental es muy específico y no discrimina ningún tipo de actividad económica. Y adicional a esto se suma que por ley las empresas deben tener un departamento que supla todo el tema de sus impactos ambientales. Entonces, independientemente del tamaño de la empresa, se necesitan profesionales que le permitan a la empresa hacer todo, o sea, suplir todos estos elementos de impactos ambientales porque la ley lo exige. O sea, esto está soportado directamente por un marco legal muy fuerte. Entonces, en función de eso, esa diapositiva que te estamos diciendo, no la muestres como matriculados, aquí hay que mostrarles como empleabilidad. Así el programa, digamos que si nos vamos en este presupuesto de que vamos a mostrar que hay un histórico del programa, entonces, bueno, lo mostramos como lo que sucedió con control ambiental. Te iba a hacer una pregunta en el interno, doctor, y prefiero hacértela en el interno posteriormente, porque es más un procedimiento de registro, más procedimental que conceptual. Esa es relacionada. Ta, ta, ta. Exacto. Mostrar como empleo. Perfecto. Y ahí nos puede solucionar. Su merced iba a hablar, Doc. Y ya. Y no más, no más, no más, no más. Ah, bueno, tú hablaste de Internet de las cosas. A mí me encanta ese tema, ¿no? Pero sí lo tenemos reflejado en nuestros, imagino que sí, nuestros contenidos curriculares. Esa fue Eh, la última que vi así rarita. no necesariamente no dice Internet de las cosas, pero sí está soportado en los laboratorios y en los equipos. Ujú. Que iría un poquito también amarrado, va y que digamos que, bueno, no es que sea así, ¿no? Porque Sí, esto tiene otro concepto de también Internet de las cosas. perdóname, está amarrado a la competencia de TICS. Entonces Mm, ahí acuérdate de podría. ese dichoso crédito. Ujú. Ta, ta, ta.
de cómo el programa en post-pandemia, en estas situaciones que se tiene que abordar desde otras tecnologías, puede desarrollarse. Entonces ahí nos aparecerá como laboratorios el Cloud Lab, me imagino. Sí. Esas herramientas que tenemos disponibles, pues mencionar. Me imagino que va por ahí, Y las, entre no, otros. y las bases de datos, pero también es que los nuevos equipos que se están utilizando hoy en día van con registro de datos en la nube. Entonces muchos programas, muchos centros están registrando esto en las nubes. Ah, listo, perfecto, va. Sí. Ok, listos. Entonces, no siendo más por hoy, podremos dar por finalizada la sesión. Muchísimas gracias, ingeniero Javier, muchísimas gracias, ingeniera Daisy Carolina Rico, por tu apoyo. Ha estado muy juiciosita en el chat, al tanto de cada uno de nosotros. Y doctor Germán, muchísimas gracias por su acompañamiento, como siempre, excelente, que saque Muchísimas, tiempo y nos dedique. muchísimas, en serio, muchas gracias porque fueron unas preguntas muy pertinentes las de todos y pues ya con esto se dan otro enfoque pues para el diálogo, ¿no? El discurso. Vale, Javi, muchas gracias y listo, adelante. Y gracias, Yanita y compañeros y todos. Una feliz tarde. Dios les bendiga. Un abrazo. Hay una profe que está preguntando el diseño curricular definitivo. Ese diseño curricular lo tienen los líderes de registro calificado de cada uno de los centros para que se lo soliciten directamente a ellos y así de pronto no enviemos diferentes tipos de información. Eso por un lado, por otro lado, yo le contaba al doctor Germán que se está haciendo el trabajo de articulación en red, fue que me corté por alguna razón. Entonces, viernes hubo una reunión, creo ya se creó un espacio donde están subiendo documentación. Entonces, compañeros, toda la documentación que vayamos a usar nacional, será oficial la que nos entregue Margarita. Seamos muy rigurosos con ese tema, o sea, que resoluciones, que el diseño, que la planeación, que el proyecto es la que nos aporte Margarita. Va a ser Margarita el centro de la información para evitarnos inconvenientes o ruidos. Entonces, un feliz resto de tarde. A todos, muchísimas gracias por su asistencia. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias.